El legado. Legacy. ¿Qué legado vamos a dejar? What legacy will we leave? Después que pasen los años, After the years continue to que pass pasen las etapas de nuestra vida, and the seasons of our life continue, hay una historia que permanece. there is a story that remains, Y hay un legado que queda intacto. a legacy that remains intact. La pregunta sería, And the question would be, ¿cuál será el legado que vamos a dejar? what will be our legacy? Y algunos de nosotros, And some of us, en un día como hoy, on a day like today, celebramos el legado de nuestros padres. we celebrate the legacy of our father. Algunos pues ya nuestros padres han pasado, Some of us, our father has already passed on. otros aún están presentes, Others are present with us. pero celebramos ese legado. But we celebrate that legacy. Y a veces hay personas que se acercan y me preguntan a mí, And there's some people who might come near me and say, ¿qué recuerdas de tu padre? ¿Qué recuerdas de su legado? what memories do you have of your father, of the legacy? Y una de las cosas que yo recuerdo And one of the things that I remember, es que siempre mi padre era el mismo en el altar my father was the same man on the altar que en la casa. or at home. Yo como hijo de pastor As a son of a pastor, no experimenté una diferencia I didn't see any difference entre la persona que yo veía en el altar between the person I saw on the altar y vi en casa. and the person I saw at home. Y eso también ha formado mi vida. And that has formed my life. Y trato de ser la misma persona en el altar que en cualquier otro lado. And I try to be the same person I am on the altar as in any Por ejemplo, other yo place. soy una persona que me gusta reír todos los días. I love to laugh every day. Y a veces yo trato de no decir ciertas cosas He tries really hard sometimes to para not no say what incomodar, comes to his pero mind. no puedo, me nace. It's just part of his nature. Y me gusta reírme. Usted me ve que me río con algunos afuera, en el lobby, donde quiera. And I love to laugh. You see me joking around in the Porque lobby ese soy yo. because that's me. Y no puedo esconder esa realidad de quien yo And soy. I cannot change that reality. Entonces, eso también lo aprendí del legado que mi papá dejó. But I learned that from the legacy of my father. También aprendí But I also learned que a Dios no se le escapa nada. that nothing escapes our Que God. siempre hay alguien que está vigilando. And there is always someone watching. Me acuerdo en una ocasión I remember on one occasion, que en nuestra iglesia teníamos unas promesas que We had- habíamos hecho. we had these monetary promises that we had made. Así como hemos hecho las promesas para reparar el techo. The same way you all have made your promises for the roof repair. Y esas promesas consistían en que había una cartulina There was a in the church, que se ponía en el lobby de la iglesia. and they would put it in the lobby, Y allí estaba el hermano fulano de tal, and there were the names listed, el hermano fulano de tal, todos los que se habían comprometido para dar cada mes. everybody had committed to give a certain amount every month. Entonces, imagínense una cartulina con los nombres. So imagine a poster with the Allí names, tenía enero, febrero, marzo, así hasta diciembre. January through December listed, Y en cada hueco había la cantidad que la persona se había comprometido o iba a dar. and every box had the amount that the person Y donated, cuando usted entregaba, allí se le marcaba. and every time you gave, it was noted, Y así estaba la cartulina. and there was the poster. Y nosotros como jóvenes And as young people, también nos inscribíamos allí. we also signed up to Y la give, lista era bien larga, and the list was long, pero allí estaba el nombre. but there was my name. Y un día, And one day, me acuerdo que era como sábado, it was a Saturday, me fui a la iglesia con uno de los primos míos. and I went to church with one of my cousins, Y cuando vamos a salir de la iglesia, and as I was leaving, que estábamos en nuestras bicicletas, had rode our bikes. miramos la cartulina. I saw that poster, Y ya habían pasado como 6 meses del año. and 6 months had gone Y by, yo había cumplido quizás como con 2 de esos meses. and I had only given or Quiere decir que 2 tenía un months. montón de blancos. So I had a bunch of blank Y squares, él estaba peor que yo. and he was worse than me. Y a él se le ocurre. And so he decided, Me dice, pastor, en ese tiempo, me dije, primo, estamos quedando mal. he said, man, we look bad. Y yo le dije, estoy de acuerdo. I said, you're right, we Tú look estás bad. peor que yo, le dije a You're él. worse than me, though. Y a él se le ocurrió la gran idea. So he had this awesome idea. En ese tiempo se usaba, ¿sabes lo que era? El whiteout. You guys know what whiteout is, right? Y él me dijo, ¿qué tal si nosotros corremos y ponemos whiteout y borramos el nombre de nosotros de ahí? Maybe we should just take our name and white it out. Y usted sabe como cuando está el ángel y el diablito ahí It's hablándole a like uno. when you have the angel and the devil on one shoulder. Llegó un momento, porque a mí no se me ocurría ninguna de esas cosas. No, because that would never occur to me. Father, forgive him for he has sinned.
Y dije, bueno, vamos a hacerlo. I said, all right, let's do it. Y buscamos And I went and got the y whiteout, borramos and I erased my name, y todo aparentía lo más bien. and everything looked good. Y dije, aquí estamos bien, And I said, we're set. salimos bien. We're good. Y cogimos las bicicletas. And we got on our Y bikes. cuando vamos a salir, And as we're getting ready to leave, veo así en la calle que viene la guagua de la iglesia que mi papá la manejaba. En I ocasión. see the church bus coming that my dad would Claro, drive. viniendo así y va pasando por el frente de la iglesia. And it passed the church. Y el corazón mío se quería salir del pecho. And my heart was racing. Y yo veía, ay, va a pasar, va a pasar. ya And se I said, fue, he's se not fue, stopping, se he's fue. passing. Y cuando miro así, ¿qué pasa? Pasa. And Y when I look, de momento veo que cuando está por allá lejos pone freno he breaks y da la vuelta and he turns around y vira para la iglesia. and he comes back into Y church. yo en vez de irme Instead of leaving y dejar el primo mío que se le inventó la and cosa leave allí, my cousin there, me quedé allí con él. I stayed there. Y cuando da la vuelta, And then when he makes that turn, imagínense la entrada de la iglesia imagine there's the entrance y of la the church cartulina estaba aquí a este lado. and the poster was Y here. nosotros lo estábamos mirando así And hacia we're la facing the puerta. poster. Y cuando él entra, And when he walks él in, dice, ¿y ustedes qué hacen? what are you guys doing? Y yo, nada, Nothing, Dad. nada. Y él sin mirar, Without even looking, nos mira, yo le voy a decir algo a ustedes. he said, I'm going to tell you something. Eso no se hace. You don't do that. Y yo dije, te lo dije, le dije yo al I primo mío. told you, man. Why did you do that? ¿Por qué caí de nuevo? Why did I follow him again? Y de ahí aprendí And from there, I learned, que aun cuando no hay nadie presente, even when no one is looking, siempre hay alguien vigilando. there's always someone watching. Y así pudiera decirle un montón de otras And I could historias tell you plenty other stories que me han formado that has formed my y character que me han guiado. and have guided me. Y en este día celebramos legados como ese. So on a day like today, we celebrate that Y kind of yo legacy. estoy consciente And I'm very conscious que hay personas aquí en este día that there are people here que today, están celebrando un legado de un padre ejemplar. they're celebrating the legacy of a prime example of a father. Hay otros And others, que quizás no tengan la misma experiencia maybe that hasn't been your experience. y no puedan celebrar un padre tan amoroso o ejemplar como el que yo tuve. And you can't celebrate a loving, exemplary father like the one I had. Y es posible que hasta haya otra categoría And perhaps there's another category de personas o padres que se sientan of people, fathers, que han fracasado, that feel that they failed, que no lo han logrado. that they haven't been able to accomplish Pero para things. todos hay unas buenas noticias. But there is good news for all of us. Cualquiera haya sido nuestra experiencia. Whatever your story may be. En el día de hoy, para algunos celebramos a nuestros padres, A day like today, some celebrate their fathers, para otros es una nueva oportunidad and for others, it's a new opportunity de crear nuevas memorias to create new memories y de poder conectarnos con un ejemplo celestial and to be able to connect with a heavenly example de un padre amoroso y ejemplar. of a loving, exemplary father. Y aún para otros And even for others que se sienten fracasados en su trabajo como padre, who maybe you feel you failed as a father. hoy es un día de un gran anuncio Today is a day of good news donde nos invita en el proceso where we are invited in the process de poder formar un buen futuro dejando un buen legado. to form a brighter future, leaving a better legacy. Porque me acuerdo también una de las cosas que mi papá me decía, Because I remember something else my father told me. busca siempre de terminar bien. Always look to finish well. No importa cómo hayas comenzado. It doesn't really matter how you start. Si comenzaste bien, If you started well, que termines con excelencia. then end with Pero excellence. si comenzaste y no hiciste las cosas bien, But if you didn't start on the best sea note, lo que hagas en la vida, whatever you do in life, siempre tienes la oportunidad you always have an de opportunity terminar mejor to finish que better empezaste. than what you started. Por eso es que el Dios del cielo nos recuerda. This is why the God of the heavens En reminds 2 us de Corintios 6:18. in 2 Corinthians 6:18, Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. Amen. Entonces, para mí es interesante. For me, it's so interesting. Los otros días estuve en la barbería He was at the barbershop, y el barbero me dice, pastor, and the barber told me, hey, Pastor, este fin de semana la iglesia no va a estar tan llena como para el Día de las Madres, this weekend the church isn't going to be as full as it is on Mother's porque a Day nadie le importa a los padres. because nobody cares about the dads. Y yo dije, es posible que la gente escoja hacer otra cosa, And I said, it's possible that people may choose to do pero los something padres else. son importantes. But fathers are important. Y mientras comentaba, pensaba And as we talked, I de thought, que es interesante que en la Biblia it's interesting that in Scripture, Dios escoge la figura paterna
God chooses the paternal figure para poder identificar la relación entre padre, hijo e hija. to be able to identify that relationship La between Biblia father, nos son, habla de Dios el Padre. and it speaks of God the Father. Y aunque hay ciertos movimientos ideológicos Even though there's certain movements que han buscado trastornar esta idea, they've tried to shift or change this la idea, Escritura mantiene valor especial o esencial Scripture maintains certain values that are del essential rol del Padre of the role of the father dentro de la figura de la familia. within the family unit. Fíjese que la ciencia misma Science themselves da alerta will give caution, de cosas que pueden estar presentes o pueden surgir things that can occur cuando hay una ausencia de un padre dentro de la familia. when a father is absent. Para nombrar algunas pocas de ellas, Just to name a couple, las estadísticas dicen que 1 de 4 niños aquí en los Estados Unidos vive sin un padre en el hogar. so some statistics, 1 in 4 children here in the U.S. live without a father. 1 de 4. 1 of 4. ¿A qué lleva esto? What does that lead to? Se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión It has been studied or researched que esto duplica la depresión dentro de la juventud. this tends to double depression within youth. O sea, aquellos que nacen sin o que no tienen un padre dentro del hogar Those who are raised without a father figure in the son home, propensos a sufrir de la depresión el doble que aquellos que sí lo tienen. their risk is doubled to potentially have depression, Especialmente en las niñas especially in young girls. hay un aumento There is a moment de ansiedad y depresión of increased anxiety and depression en estos adolescentes. in these young people. Hay una mayor probabilidad de trastornos emocionales y problemas de conductas There's a greater probability of emotional problems or behavior problems cuando un padre está ausente. when a father is absent. 63% de los suicidios juveniles ocurren en contextos donde el padre está ausente. 63% of adolescent suicide occurs with a father figure is not present. 85% de los jóvenes en centros de detención juveniles provienen de padres de hogares sin padres. And 85% of young people who are in juvenile detention tend to come from a home that is without a father. Y pudiéramos seguir hablando And we can keep listing de estadísticas different statistics. científicas These have been que researched afirman lo que dice la palabra. that will affirm what Scripture already tells us. La ausencia de un padre The absence of a father tiene unas consecuencias adversas. has great adverse effects. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. And this is the same thing that happens in our spiritual walk. Cuando el padre está ausente en nuestra vida espiritual, When our father is absent in our spiritual life, hay consecuencias devastadoras para cualquier persona there are devastating consequences for any person. que pretende vivir esta vida Anybody who tries to live a life con excelencia, with excellence, separado del amor del Padre. but separated from the love of our Por Father. eso en este día It is why today queremos celebrar a aquellos padres we want to celebrate those que lo fathers hacen con excelencia, who do it with excellence, con sacrificio, with sacrifice. no perfectos, Not perfect, porque nadie es perfecto, because none of us are perfect, pero sí con esfuerzo, but with an effort, con esmero, with great con desire, dedicación. with dedication. Queremos celebrarte. We want to celebrate. Porque aunque tú veas que posiblemente los resultados no son los que has esperado, Perhaps the results you don't see what you wanted to see, pero espera un momento, but wait a moment, porque el futuro, because the future, la historia no ha terminado. the story's not over yet. Así que queremos celebrar a todos aquellos padres en So esta we want to mañana celebrate all the fathers here today que han tomado esto en serio. who have taken this seriously. Y si alguno quizás no lo ha hecho como lo hubiese hacer, And maybe if someone hasn't felt like they haven't done it like they todavía hay should have, oportunidad para there's terminar still time mejor. to finish better. No importa si sus hijos tienen 5 meses It doesn't matter if your children are just a few o months old 50 años, or 50 years old, todavía podemos terminar bien. there's still time to finish well. Oiga, y la historia bíblica And in the Bible, nos hace o nos narra una historia que para nosotros es bien reconocida. we have a story that is very well known. Dice la historia del hijo pródigo. It is the story of the prodigal son. Y aunque eso fue un título que se hizo para poder darle un poquito de contexto a lo que se está leyendo, And that title was given to give the story context. el título no era parte de la historia como tal.
The title wasn't the full story. Y usted puede leer muchos libros And you could read many books y líneas de pensamiento sobre esta historia. and different train of thought on this Y story. es imposible de yo tratar de tocar todos estos puntos. And it's impossible for me to touch on everything. Pero sí quiero enfocarme en una línea, But I do want to focus on one, en la actitud del padre, on the attitude of that father, especialmente con relación al hijo menor. specifically with the younger son. Y es una historia And this is a que story cuando Jesús la está relatando, that when Jesus is giving the story, aquellos que están escuchando those who are listening, comienzan a tener este viaje they begin to go in this journey with en him su contexto social y cultural. in this social and cultural Y context. toda la historia comienza And the story starts cuando Jesús comienza a decirle when Jesus begins to tell them que había un hombre que tenía 2 hijos. there was a man with 2 sons. Y Lucas 15, del 11 a 12, In Luke dice que 15, cuando continúa la historia, as the story continues, dice que el menor le dijo a su padre, papá, dame la herencia. and the youngest one told the father, I want my inheritance. Entonces, lo primero que vemos es una petición inesperada, First thing we see is an unexpected request, porque tradicionalmente because traditionally, la herencia, que era parte del legado, the inheritance, which was part of the legacy, era dividida cuando ya el padre había fallecido. it was divided when the father had already passed Los que away. están escuchando esta historia So for those who are listening to the tienen story, que indignarse. they must be undignified. ¿Cómo se atreve un hijo How dare this young pedirle man al padre ask the father que le dé la herencia antes de morir? for an inheritance before he's passed? Es equivalente de decirle, It's the same as telling him, prefiero que estés muerto, I'd rather you be dead. te prefiero la muerte, I prefer death, cuando le pide la herencia. when he asked for his inheritance. Y no before time. solamente eso, And not just that. sino que lo hace el hijo menor. The youngest son did it. Si estuviésemos nosotros presentes allí, If we were present, usted ha escuchado una historia que va de mal en peor, have you ever heard a story that goes from bad to worse? y cuando usted piensa que ya ha dicho lo peor, And when you think the worst has happened, dice otra cosa que lo deja a usted asombrado. something else happens and makes Y it los que even worse. estuvieran escuchando esto, And so for those who were listening, vieran, "Ah, un suspiro. oh my gosh. No solamente se atrevió a pedirle Not la only herencia, did he dare to ask for his pero inheritance, fue el hijo menor. but it was the youngest one. No se supone que le toque lo mayor al menor, That's not the way it works, porque había un sistema de jerarquía, because there was a hierarchy. donde primero era el mayor The first one was the y oldest. luego era el menor. Then came the youngest. Así es que ya la situación se va agravando. So the situation did not look good. Y continúa la historia. Dice que hay un desroche dentro del proceso de los bienes que él obtiene. So there was a breaking of what was occurring with his benefit. Dice la palabra que él cogió, dice el versículo 13, dice, en pocos Verse días, 13. el hijo menor recogió todas sus cosas y se fue a un país lejano. Y allí desenfrenadamente desperdició toda la herencia. So he took everything he had and he left and he went far away, and there he wasted all of his No solamente inheritance. pide la herencia, Not only does he ask for his no inheritance, solamente el menor, the youngest, sino que ahora coge los bienes y se los lleva y los desperdicia allá en un territorio fuera de su contexto. so he moves far away from his land Así, and wastes his money. así que va escalando la gravedad de la So situación. it keeps getting worse. Y por último, tiene una caída humillante He has a humbling experience. porque tuvo tanta hambre He had so much hunger que se terminó, el versículo 16 dice, terminó comiendo la comida de los cerdos. he hit rock bottom when he was eating the pig's food. De hijo llegó a mendigo. From a son, he went to being a beggar. Entonces yo me pregunto, So I have to ask myself, ¿cómo se estuviera sintiendo el padre en ese momento? how would the father feel in this time? Se preguntaría, He must ask himself, ¿este sería el legado que yo le dejé a mis hijos? is this really the legacy I wanted for my son? ¿Este es el ejemplo que yo le he dado? Is this the example I've given them? ¿Cómo llegaron a ese fin? How did they get to this point? ¿Cómo se ha comportado de esa forma? How could he act this way? Y como cualquier padre, And just like any other father, me imagino que él tuviese que cuestionar las muchas decisiones que tomó a través de la vida, I imagine he had to question all the decisions he made in his los life. momentos de corrección, The moments of los correction, momentos de the motivación, moments of motivation, las esperanzas o momentos
que despreció, the hope or the moments that perhaps were missed. tuvo que cuestionarse. He had to question himself. Como padre se sintió como un fracaso. As a father, he must have felt like a No lo failure. hice bien, I didn't do a good job. lo hice mal. I did it wrong. Yo hubiese hecho esto, I shouldn't have done hubiese hecho lo otro, Maybe I should have done the other. perdí el I tiempo. wasted my time. Está en esta situación He's in this moment por las formas que yo o las cosas que yo hice dentro del hogar. because of my decisions that I Como made. cualquier padre Like any father, tuvo que cuestionar he must have y questioned pensar en el legado and think about the legacy que había dejado para sus hijos. that he had left for his children. Cualquiera sufre sentimientos de fracasos, Anybody would feel like a failure, de señalamiento, feel like they've been pointed porque out. todo lo que había hecho este hijo Because everything that his son had done fue avergonzar al padre, was to bring avergonzar a la embarrassment to the familia father, to the y family, aún a la comunidad. and even the community. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Everybody knew what had happened. No era una situación que estaba escondida en la casa, It was nothing hidden at home. sino que todo el mundo se había dado cuenta Everybody had noticed que el hijo había quedado mal, that the son had que done había wrong, un hijo fuera de la casa that there was a son who had left the con home una conducta que avergonzaba a la casa, with a, al beha- padre y a la comunidad. with a behavior that was shameful to the father, to the home, and to everyone. Me in that imagino community. cuando llegaba un día de padres, And I can imagine a Father's Day. todo el mundo celebrando el día de padres. Everybody celebrating. Y aunque él tenía un hijo en la casa, And even though he had a son at home, quizás el que le preocupaba era el que no estaba en la casa, the one he was worried about was the one who pensando wasn't el que there, se había ido, the one who had left, aquel que no tenía ya comunicación, the one who didn't have que communication. sabía que la vida no le iba como él esperaba. And he knew life wasn't going the way El it should. padre tenía que estar sufriendo, That father had to be suffering, pensando en todo esto thinking in all of this. y detrás de todo And behind it all, pensar, este es el legado que yo he dejado. think, is this really the legacy I left? ¿Y ahora qué yo puedo hacer? Now what do I do? ¿Y ahora qué me resta? What do I have left? Pero es bonito. Cuando quizás el padre no podía regresar Perhaps when the father couldn't go back a cambiar cosas del pasado, to change things from the past, no podía tomar para atrás palabras que había dicho. he couldn't take back words that he had said. Quizás en un momento castigó de una forma no adecuada. Perhaps he felt like he corrected him in a moment when he shouldn't have. No le dio palabras sabias. He didn't give him words of wisdom. Quizás no lo educó. Maybe he didn't educate him Muchas correctly. cosas que pudiésemos señalar. Many things that we could point out. Él no podía arreglar nada de eso. He couldn't fix any of that. No podía regresar a ese momento. He couldn't go back to that moment Pero in time. hay algo que sí él podía hacer. But there was something that he could do, Es tomar una actitud was to take an attitude de amor of love y de comprensión en este momento. and of understanding in that Él moment. tenía que tener una postura He had to have a de posture un amor of a love abundante, that was abundant, especial, that was de special, sacrificio of sacrifice frente a una situación como esta. in front of a situation like Quizás this. no había comenzado bien, Perhaps he hadn't started, pero la historia no había terminado. but the story wasn't over Y él yet. tenía que continuar a escribir una nueva And he historia had to continue to write a new para story que el legado pudiera ser so diferente. that his legacy would be Y different. tuvo que tomar una postura de amor He had to take a posture of en una love situación como in esta. a situation like Yo no this. sé cuál ha sido tu situación I don't know what your o story qué is te ha llevado al momento donde estás, or what has brought you to the pero moment you're hoy at Dios now. nos quiere recordar But God wants to que no remind us importa today cómo hayamos that it comenzado, doesn't matter how we started, todavía hay there is oportunidad. still time. Si el muchacho del piano me ayuda porque estoy ya para terminar unos minutos. Y lo primero que veo The first thing I see, es que este amor this love llevó al padre a hacer sacrificios. drew the father to make sacrifice. Y lo primero que vemos es un amor que suelta. We see a love that lets go. Porque cuando el hijo viene y le pide, dame lo que es mío. Because when the son says, give me what's mine, No vemos al padre decirle cómo va a ser. we don't see the father say, what are you Yo talking no te lo voy a about? entregar. I'm not giving you No es anything. tiempo. It's not time. No, no, no. Sino que la historia dice que le entregó lo que pidió. The father says, or the story says that the father gave what was his. Y el amor del padre, And the love of the father, hay momentos que sabe que tiene que soltar. there are times when he knows he needs to let go. Aun cuando usted sepa que su hijo va a tomar decisiones que no son Even though when you know your son or daughter is going to make decisions that are not the best las mejores o correctas, or the most correct, pero hay momentos de soltar. there are moments you got to let him go. Porque tú sabes que a veces las madres son un poquito más
protege. Because moms perhaps are a little bit more overprotective. Y hay momentos que papá tiene que decir, no, mira, vamos a And dejarlo. sometimes the father says, nope, let him go. Que se monte en la bicicleta aunque se caiga. Let him get on that bike even though he's going to fall. Todo comienza ahí, ¿verdad? It all starts there. Vamos a dejarlo que aprenda a manejar. When they're learning to drive, Aunque usted esté acá. even though you're nervous, Pero el padre, el amor del padre, the love of the father sabe soltar. knows how to let go. Aunque te cueste. Even though it costs you. Aunque sea sacrificio. Even though it's hard, it's Pero sabe sacrifice. soltar. But he knows how to let go. Y esto hizo el padre aquí. And this is what this father did. Soltó. No retuvo. He didn't hold him back. No le hizo ser culpable. He didn't make him feel, No lo manipuló. he didn't manipulate him. Sino que soltó. He let him go. Lo segundo que vemos, The second part, que luego de soltarlo, after letting him go, el amor espera. love waits. La historia no lo dice, pero es razonable concluir The story doesn't say it specifically, but it's reasonable to conclude que el padre tenía información sobre el hijo de alguna forma. that the son had some detail of his son. The father had some detail Y of aun his si son. no lo tuviese, And even if he didn't have it, se lo pudiese imaginar, he could imagine. que el hijo estaba en ciertas condiciones, The son was in a certain way, pero el padre se mantuvo esperando. but the father continued to wait. El amor te ayuda a esperar. Love will help you wait, Esperar el proceso. to wait for the process. Y aun cuando las cosas parecen ir empeorar, Even when things seem to be getting worse. no vemos al padre salir corriendo, We don't see the father leaving, running. sino que el amor le hizo, no tiene que esperar. Love said, wait. Espera. Y el amor a veces te hace, mira, espera, Love will make you be es still parte del and wait. proceso. Y junto a eso, no solamente vemos que está esperando, And not only do we see him waiting, sino que el amor también te hace vigilar con esperanza. it will help you watch and wait with hope. Porque cuando este joven, Because when this young man, la palabra dice que cayó en sí, the word of God says when he realized, y dijo, pero ¿qué hago aquí? what am I doing here? Ve, si el padre interrumpe el proceso, If the father interrupts the process, el joven no llega al cumplimiento y la revelación de lo que tiene que llegar. the young man perhaps wouldn't have gotten to the realization and the Y cuando fulfillment dice, of what had voy a happened. regresar a la casa del padre, He himself said, I'm going back to my father's house. el padre está vigilando, And the father is there waiting. porque la palabra dice Because the word of God que says, cuando él lo ve de lejos, when he sees him from ve, afar, la espera era tanta, the wait was so much, me imagino I can imagine que cada vez que alguien que llegaba a ese vecindario, that anytime anybody came near the community, el padre escuchaba, alguien viene por ahí, the father would hear era el someone's primero coming. que salía y decía, ese sería Juan, The first one he would ese come out sería and say, Pedro, is that my son? porque yo lo estoy esperando. Because I'm waiting for Yo him. no sé cuántas veces I don't know how many él times se levantó para vigilar, he got up to look a ver si su hijo regresaba. to see if his Y son si was en, on his way ese, home. si en ese tiempo And if in that time hubiesen celulares, there were cell phones, cuando el teléfono sonaba, every time the phone diría, would ring, ¿será que mi hijo, mi hija me está llamando? could it be my son or my daughter coming? Nunca perdió la He esperanza never lost hope de que iba a regresar that his son would return. y se mantuvo vigilando. And he was constantly Así vigilant. que dentro del proceso, So in the process, no pierda la esperanza, don't lose hope. no dejes de vigilar. Don't stop watching and Mantente waiting. mirando por la ventana. Keep seeking, looking. Mantente de rodillas. Keep yourself on your Aunque knees. den la vuelta que den, Even though they're going through no whatever pierdas circle, la esperanza don't lose hope. y no te canses de estar vigilando, And don't be tired of porque el waiting. momento va a llegar. Because the time will El come. proceso va a The terminar. process will El end. momento va a llegar. The moment will Y come. qué bueno que cuando llegue ese día And so beautiful when that te moment coja comes, mirando por la ventana, that he would see you waiting, for him, esperando el waiting for the cumplimiento fulfillment de la promesa. of the promise. Alguien le da gracias a Dios por eso Someone en who can esta thank mañana. God. Mire. Y es un amor que protege. And it's a love that protects. Porque mire, sabemos que el padre fue avergonzado por su hijo. We know the father felt embarrassed. ¿Qué with everything that pensaría la happened. multitud de su hijo? What are the people thinking about my son? Pero cuando él vio al hijo, But when he saw his son, la palabra dice que se llenó de compasión.
The scripture says he was full of Se compassion. llenó de amor. He was filled with love. Y cuando vio a su hijo, And when he saw his son, la palabra dice que salió the corriendo. word of God says he left running. Entonces, puede ser que no entendamos bien qué es lo que el escritor quiere decir allí. We may not fully understand what the writer was Pero hay dos saying, cosas importantes. but there are two important things. Para correr, In order to run, el hombre tenía que coger la toga que tenía the man would have to lift up o his el robe, manto y levantarlo. lift it, Y en esa cultura, and in that culture, mostrar a sus piernas for a man to show his legs, era una cosa vergonzosa para el it padre. was dishonorable. Pero él no le importó. But he didn't care. Él tuvo que coger, He lifted up, recoger la toga, lifted up his robe, exponerse. exposed himself, Y no solamente eso. and not just En that. ese tiempo una persona de estatura dentro de la comunidad A person of stature within the community, no corría. they didn't run. No, correr era una cosa de locura. It was embarrassing Se to run. caminaba con calma, You walked with con dignity, cautela. Pero el padre no le importó. but the father didn't care. Jesús estaba demostrando algo. Jesus was El padre dijo, demonstrating no me something. importa lo que otros The father said, piensen. I don't care what other people No me think. importa la opinión de I otros. don't care other people's Ese opinions. es mi hijo. That's my Y si son. yo tengo que avergonzarme más, And if I gotta be ashamed even pero more, voy a salir but I'm corriendo gonna go y running, voy a encontrarme and I'm con gonna mi find hijo. myself with my Voy a son. perseguir a mi I will hijo. follow him. No importa lo que tengamos que hacer. No matter what I gotta do. No importa lo que tengamos que No sacrificar. matter what we have to Es sacrifice. día de coger nuestro manto It's time to take up our y robe salir corriendo and go running hacia el encuentro to que encounter Dios ha determinado. what God has Oiga, y determined. algunos eruditos dicen And some say que había una ceremonia that there was a ceremony que se llamaba Quescasá, that was named Kesasa, donde cuando una persona avergonzaba a la comunidad, that when someone would embarrass the community, cada uno buscaba un rajo everybody would get a vase y lo tenía preparado. and they would have it. Y cuando la persona intentaba de integrarse de nuevo a la comunidad, And when the person would try to come back into the community, ¿sabe lo que hacían los que estaban allí alrededor? you know what the people around them would do? Cogían el vaso They would take the vase o la vasija que tenían y corrían al encuentro. and they would go to encounter that person. Y con esa vasija And that vase, la tiraban frente de la they persona, would throw it in front of the person diciéndole, tú estás excomunicado, to say, you're out of estás here. separado, You are separate. estás muerto para You're nosotros. dead to us. Entonces yo me imagino So I can que en imagine esta historia that in this los que story, lo están escuchando the ones who are hearing tenían it, que pensar they had to que think ya todo el mundo tenía la vasija preparada everybody had their vase para ready. cuando ese hijo llegase So when cerca, that son came back, iban a correr al they were encuentro going to go out to para him too romper la vasija to break that y vase in front of him. excomunicar a aquel hijo and excommunicate de him toda relación. from any relationship. Y yo me imagino que cada uno escogió, no, esa vasija me la tienes ahí, So that vase, I got it porque there. cuando llegue fulano de tal, Because when so-and-so son cuando shows llegue up, María, when he comes, cuando llegue Miguel, cuando llegue Juan, whenever they come, póngale el nombre que usted piense. put the name that you Esa want. vasija es para ese día. That has his name Él on it. avergonzado a su He padre, has embarrassed his él father. avergonzado a su He familia, has embarrassed his él family. avergonzado a la comunidad He's embarrassed our y community. vamos a descomunicarlo. And we're going to Y excommunicate him. cuando todo el mundo escuchó When everyone heard que el joven había llegado, that the young man had me returned, imagino que todo el mundo fue a buscar la vasija. everyone went to get their vase. Vamos a descomunicar a este. Let's get rid of this one. Vamos a llegar. Y cuando el padre ve But when the father que sees todo el mundo está en movimiento, dice, no, antes que cualquier persona llegue before anybody else a can get to marcar him, negativamente la vida mark de my mi son hijo, in a negative way, yo me voy a adelantar. I'm going to get ahead of it. Yo voy a correr I will run porque hay un legado because there is a legacy que yo tengo que that marcar, I have to leave, que yo tengo que hacer. that I have to do. Salió corriendo He went running, y antes que cualquier otra persona and before anybody else could get to pudiese him, llegar para hacer el acto to do this act, de comunicar al hijo, to get rid of this el son, padre llega the father arrived, corriendo, running, fatigado, probably winded, cansado, tired, pero lleno de compasión, but full of compassion, lleno de amor. full of love. Le extiende la mano a sus And he hijos extends his arms y to le his da son, un beso and he hugs y him le and dice kisses him, bienvenido a and he says, casa. welcome back home. Hace tiempo que te estaba It's been a long esperando. time I've been waiting for you. Hace tiempo que It's te been a estaba long time I've been esperando. waiting for you. Alguien sabe de lo que estamos hablando en Does esta somebody know mañana. what I'm talking about? Y
Y lo último. Es un amor It is a love que restaura la identidad. that restores identity. Lucas 15, 18, 19. Luke 15, 18, and 19. Por ahí nos dice que él se dijo a sí mismo, el hijo menor. The young man said, Y cuando llegó al padre, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and you, Ya no merezco que me llames tu hijo. and I'm not worthy to be called your son. Y previamente a esto había dicho que me haga como uno de sus jornaleros. And he had said, make me like one of your servants. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Would you be on your feet? Ya no merezco ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called your son any longer. Hazme como uno de tus jornaleros. Make me like one of your workers. Y es interesante porque el padre no comienza a argumentar con él, And he doesn't start an argument with him, tratando de razonar con él, trying to reason with him. sino que escuchó lo que dijo el hijo, He heard what the son said, miró a uno de los siervos and he looked at his servants. y le dijo, rápido, Quick, ven, traigan mejor de la ropa bring me the best clothes para que lo vistan. and dress him. Póngale un anillo al Put the dedo ring on his finger y unas sandalias and sandals on his en feet, sus pies, porque él es hijo mío. because he is my son. Él ha olvidado su identidad. He had forgotten his identity. Él ha pensado que está lejos, He thought he was far, pero no argumentó con él, but he didn't argue with him. sino que le demostró amor y compasión, But rather, he demonstrated his love and compassion, vistiéndole de dignidad, dressing him in dignity once again. aun cuando estaba en su momento más vulnerable. Even when he was in his most vulnerable moment. Tú eres hijo, You're my son. tú eres hija. You are my daughter. Y nuestros hijos tienen que saber And our children need to know que no importa lo que hagan, that it doesn't matter what they do. son nuestros hijos, They're our kids. son nuestras hijas. They're our sons and daughters. Los amamos. We love them. No hay nada que puedan hacer Nothing they can do que provoquen que nosotros no le amemos. would cause us not to love them. Porque no es que nosotros las amamos por nuestra propia cuenta, Because we don't love them on our own, sino que es algo que Dios ha puesto en nuestro but corazón rather it's something God has placed there. que nos hace imposible de no amarte. That it's impossible not to love Y them. nuestros hijos tienen que saber And our children need to know que hay un espacio para ellos. that there is a place for No them. importa lo que hayan hecho, Doesn't matter what they've done a donde hayan ido, or the places they've been. siempre el amor del Padre The love of a father está disponible para restaurar is always available to para restore, amar. to love, y para abrazar. and to embrace. Eh, y es posible que Dios te haya dado a ti la oportunidad And it's possible that God has given you an opportunity como varón as a man de ser padre a otros que quizás no tengan padre. to be a father to others that perhaps don't have a father. Que las circunstancias de la vida le hayan llevado a unas decisiones donde ya no están. Circumstances in life have brought them to a point where they don't have their father. Pero by si them. Dios está cerca, But if you're there, tome esa responsabilidad. take on that responsibility. Por eso es que usted, madre, And mothers, si por algunas razones de la vida el papá está ausente, for whatever reason the father is absent, mire, tráigalo a la iglesia. doesn't matter, bring him to church. Aquí hay buenos caballeros We have wonderful men of God here que estamos dispuestos a intentar de llenar un poco ese. that are willing to take on as much as they can of that role. Si la vida lo ha llevado a usted en un rumbo que usted nunca pensó ir, If life has taken you on a journey that you thought you'd never be on, quizás hay una separación entre el hogar, maybe a separation in the home, lo peor que usted puede hacer the worst thing you can do es separar a sus hijos de un padre. is separate children Hay from their father. situaciones, ¿verdad?, fuera de lo normal. Pero en lo normal, no utilice esa herramienta. Don't use children as a tool. ¿Usted piensa que está causando dolor al papá? You think you're causing harm to the Es father. posible que sí lo esté Yep, causando. it's very possible. Pero el mayor daño se lo está haciendo a sus propios hijos, But the greatest damage or hurt a is sus to the propias children, hijas. your own children. No lo haga. No lo haga. Ame. Love, Abra la puerta. open the door. Y hoy es un día Today is a day de esperanza para cada uno de nosotros. of hope for every single one of us. Que salgamos de aquí That we can leave this place con un deseo
with a great de desire hacer un mejor trabajo, to do a better job, de continuar lo que ya estamos to haciendo, continue what we're doing, del sacrificio que hacemos. to continue to sacrifice. Nunca es tarde. It's never too late. Todavía hay oportunidad. There's still an opportunity. Igual para cada uno de nosotros. And the same for every single one of us here. Yo sé que hay personas aquí I know there are people here que puedes tener tu padre terrenal, that perhaps you have your earthly father, pero no tienes una relación con tu Padre celestial. but you don't have a relationship with your heavenly Y father. separado de esa relación, And separate from that relationship, va a ser imposible it will be impossible de que puedas vivir una vida en excelencia. for you to live a life of excellence. Vas a sufrir de trastornos, You will suffer vas a sufrir de cosas innecesarias en la vida from setbacks and unnecessary things in your life cuando estás separado de esa relación del Padre. when you have a relationship separate from the Por Father. eso en esta mañana, That is why this morning, antes de salir de aquí, before we leave, yo quiero darle la oportunidad a alguien I want to give the opportunity to que anyone quizás está viviendo una vida alejada de esa relación del Padre who might be living a life separate from your heavenly Father, y diga, yo quiero entregar mi vida a Cristo and someone who says, I want to give my life to Christ para que Él nazca en mi corazón so that he would be born into my heart, y para que Él sea el Padre y Señor de mi vida. that he can be the Father and Lord of my life. Y en este día, So this morning, el regalo más grande que podemos hacer the greatest gift we can give es entregar nuestra vida a las manos del Padre. is to give our life into the hands of the Heavenly Father. Si ese es usted, And so if that is you, yo le voy a pedir rápidamente que usted levante su mano y diga, quiero entregar mi all vida. you have to do is lift up your hand to say, I want to give my life to Christ. Y repitan conmigo esta oración. Padre, gracias Father, thank you por hacer este día, for making this day para aceptarme to accept me como tu hijo o tu hija. as your son, as your daughter. Declaro I declare que en este día en adelante this day forward, seré una criatura nueva. I will be a new being. Te entrego mi vida. I give my life. Haz de mí Do with me una nueva a new life, y haré tu voluntad. and I will do your will. Gracias por aceptarme. Thank you for accepting me. Rechazo todo plan del I enemigo reject every work of the y enemy. declaro que soy nuevo de And hoy I en adelante. declare I'm a new En creation el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, amén, Amen. amén. Eso es. Gracias familia por haber escuchado el mensaje de esta semana. Espero de que haya sido bendición a su vida y que la palabra haya ministrado. Toma un momento para suscribirse a nuestro canal de YouTube y también le pedimos que por ello usted deje un comentario dejándonos saber cómo esta palabra ha ministrado a su vida. Les amamos y le esperamos esta próxima semana.